Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 17 y 18. En esta mañana llegamos al final de este nuevo capítulo del libro de Apocalipsis, un capítulo que nos ha resultado supremamente interesante, las dos bestias y toda la descripción relacionada con ellas, su poder, su alcance y toda la afectación a la sociedad y también la sentencia que viene sobre ellas. Apocalipsis capítulo 13, 17 y 18 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este posiblemente es uno de los apartes del libro de Apocalipsis que más ha sido tergiversado y que más ha generado controversia y que más ciencia ficción se ha desarrollado con relación a este símbolo o a esta imagen o a esta descripción que se hace en el capítulo 13. En todo el mundo evangélico y aún en el mundo no evangélico se ha usado este nombre o este número como una cábala o como un enigma o como un símbolo con muchos sentidos o con muchas interpretaciones, la mayoría de ellas fuera de la verdad. Sabemos que la verdad cristiana o el texto evangélico o bíblico tiene una sola verdad, no múltiples verdades. Son muchos los que piensan que el evangelio es multiprincipios o multiusos o multiverdades, y no es cierto. El evangelio solo tiene una verdad. Y todos tenemos que llegar a esa verdad. Los que no estemos en la verdad, pues tenemos que pedir al Señor sabiduría porque estamos en un error. Entonces no es cierto que muchos tienen la verdad, ¿cierto? Como algunos dicen, todos los caminos conducen, bueno, posiblemente a Roma sí, ¿cierto? Pero al cielo solo hay un camino, solo hay una verdad y todos tenemos que ser alineados por el Espíritu Santo a esa verdad. Quien no esté alineado a la verdad única del evangelio, pues está en el error y por lo tanto es un hereje. El texto que nos corresponde hoy termina concluyendo el tema de las dos bestias y necesitamos, para poder entender adecuadamente el texto, hacer una recapitulación. El capítulo 13 habla de una primera bestia que surge de abajo del mar, una bestia enigmática, una bestia con mucha simbología y mucha fuerza y poder, con mucho alcance, con mucha inteligencia. Y esa bestia hemos descrito nosotros, hemos dicho, hemos concluido que tiene que ver con sistemas políticos, con sistemas militares, sistemas ideológicos y judiciales. Hay una segunda bestia posterior a esta que surge simultáneamente de la tierra y que habla de un sistema terrenal o un sistema humano. Esa bestia es menos enigmática en su descripción, pero no menos peligrosa. Dijimos que es una bestia que se camufla a través de sistemas religiosos, es decir, describe sistemas blasfemos o sistemas perversos de fe y de religión. Entonces, dos bestias, una política, una religiosa, las dos procurando engañar y cumplir una misma misión, es decir, obedecer a los encargos del dragón, es decir, del mal, y por lo tanto engañar, matar y destruir. Hasta aquí vamos bien, ¿estamos de acuerdo? Luego en la parte final del capítulo 13 estamos viendo que a esta bestia se le dio autoridad, a estas dos bestias, se les dio autoridad, poder, dominio, y dentro de todo ese alcance que tienen para cumplir este propósito dragónico, pues se les permite marcar o establecer un sello de propiedad sobre aquellos que le adoran, y que esa marca, como lo dice el versículo anterior que nos correspondió el 16, se pusiese en la mano derecha o en la frente de sus seguidores, de tal manera que nadie pueda comprar, ni vender, ni hacer nada, ninguna transacción, sin que esa transacción o esa acción o esa obra esté llena de la maldad de la bestia o del dragón que fue arrojado del cielo a la tierra. Nosotros necesitamos ir comprendiendo en qué consiste esta marca. El domingo anterior intentamos descifrar un poco la marca. Y nosotros tomamos un texto de Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3 para decir que quien ha marcado a todos los hombres por su creación a imagen y semejanza es Dios. Que la primer marca indeleble que Dios puso sobre todos los hombres es la ley de Dios.
y que esa ley o esa marca no se puso en la mano, sino que se puso en la frente o en la conciencia o en el corazón. Y por lo tanto, todas nuestras obras tienen que estar encaminadas a testificar o anunciar que tenemos la ley de Dios grabada en la conciencia. Es una marca indeleble que tenemos. Eso es importante. Lo segundo que dijimos fue que en Génesis 3, a raíz del pecado, todos los seres humanos quedamos mordidos por la serpiente, o marcados o heridos o con una cicatriz terrible, que es la cicatriz del pecado, la marca del pecado, que nos hace a todos malos o depravados o pecadores, como dice la Biblia. Es la segunda marca que tiene que ver con una consecuencia. Y la tercera marca que nosotros concluimos el domingo pasado tiene que ver con la ira de Dios o la sentencia de Dios que pesa sobre todos los hombres. Entonces eso fue lo que nosotros desciframos la semana pasada. La ley de Dios está en la conciencia de todo hombre. Todos infringimos la ley, somos pecadores, es decir, estamos vendidos al pecado, tenemos la consecuencia del pecado y por lo tanto la ira de Dios o la sentencia de Dios reposa sobre todos los hombres, de tal manera que todos somos objetos de la ira de Dios y no hay justificación alguna. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces eso es lo que hemos concluido hasta aquí. Sin embargo, el texto nos va a enfatizar, el 17 y 18, nuevamente, que hay unas evidencias contundentes de unas acciones y de unas señales o de unas realidades que no podemos desconocer y que pertenecen a la bestia o que pertenecen al dragón. Versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que entienda, ¿cierto? Porque este es un número de hombre y el número es 666. En esta mañana nos corresponde, con la ayuda del Espíritu Santo, entender qué significa ese número y cómo podemos descifrarlo. En primer lugar, dice que este va a ser un número de hombre. Es importante eso porque los números no fueron creados por los hombres, los números fueron creados por Dios. El primer uso en la Biblia de los números es el uso que Dios les da. ¿Recuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios sea la luz, y fue la tarde y la mañana el primer día, y luego fue la tarde y la mañana el segundo día, y luego en el sexto día dijo Dios, hagamos al hombre, y le dio una orden, fructificad y multiplicaos. ¿Sí me hago entender? El uso original de los números, ¿quién lo da? ¿A quién le pertenecen los números? A Dios. Dios creó los números, Dios usa los números para contarnos el desarrollo de la historia y para contarnos el diseño y el orden de la historia de la redención, y luego nos dice que al sexto día terminó la obra y el séptimo día descansó. Los números le pertenecen a Dios, Dios es el creador. La Biblia dice, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y el séptimo día es descanso para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Todo el sistema numérico no es un sistema humano, es un sistema que pertenece a Dios y Dios lo usa. En toda la Escritura hay muchísimos números relacionados con la historia de la redención y con todo el plan de Dios de su revelación. Entonces, aquí en el versículo número 18 hay un paréntesis en el texto, dice, pues este es un número de hombre. Es importante esto porque si los números le pertenecen a Dios, Dios es el autor de los números, Dios es el que usa los números para darnos a conocer su plan de revelación y su historia de redención. ¿Por qué el versículo 18 concluye diciendo, este es un número de hombre? Recuerden que el dragón fue arrojado del cielo a la tierra porque se halló maldad en ella, o en él o en ella, en el dragón o en la bestia. En segundo lugar, recuerden que las dos bestias surgen de abajo, una del mar, otra de la tierra. Ahora nos va a decir que el número del que se va a hablar aquí es un número de hombre, es decir, es un número relacionado con asuntos o con aspectos o con realidades humanas o naturales o terrenales, no celestiales. ¿Sí me hago entender? El texto claramente desmarca este número de la realidad divina y de la realidad celestial del plan soberano y absoluto de Dios. Y lo que nos dice es la utilidad o el uso que se le va a dar a este número tiene que ser directamente proporcional
a la condición que se está revelando, es decir, la condición del hombre. Aquí no se está revelando la condición de Dios, o el carácter de Dios, o la perfección de Dios, o el desarrollo sublime y celeste de la historia de la redención, sino que se nos va a revelar a través de este número una realidad humana, o una condición humana, o una circunstancia natural y terrenal. ¿Por qué? Porque viene del dragón y está representado a través de dos bestias que surgen de abajo, por lo tanto el número es un número de hombre, o un número humano. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien. En segundo lugar, es importante que nosotros notemos lo que el texto nos va a decir acá, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese, óigase bien, primero, la marca de la bestia, o el nombre de la bestia, o el número de la bestia. ¿Sí me hago entender? Va a usar tres sinónimos para describirnos una misma realidad. Tres sinónimos que son una marca, un nombre y un número. Y no es igual un número a una marca y a un nombre. Son cosas distintas. Pero para el uso del texto y para efectos de darnos a conocer esta realidad humana o esta realidad natural o esta realidad de las bestias, pues va a usar tres figuras o tres sustantivos distintos, pero que los tres sustantivos confluyen en la misma verdad. Es decir, elaborar o mostrar un número o una realidad humana, no celestial. Entonces, tres sinónimos o tres sustantivos que se van a usar de forma indistinta: la marca, el nombre y el número. La mayoría de los seres humanos, de los cristianos especialmente, que han analizado este tema, siempre se enfocan en el número, pero no se enfocan en la marca ni en el nombre. Y es imposible que nosotros hagamos eso porque ahí hay una clara intencionalidad. Los que se enfocan en el número se van por el lado de lo que entre el pensamiento hebreo y griego se llamaba o se conoce como la gematría, que era darle un valor numérico a cada letra y a través de cada letra hebrea o a cada letra griega, con esos valor numéricos sacar unas cábalas o sacar unas estadísticas. Y eso es lo que han hecho a lo largo de los tiempos. Por eso cuando usan este número, que es 666, es la sumatoria de unas letras que vienen del hebreo y del griego. Entonces, como antiguamente no existían los números como nosotros los tenemos con la grafía que tienen los números hoy para Occidente, entonces, ¿qué hacían los antiguos, especialmente los hebreos? A cada letra le asignaban un valor. Entonces, algo así como la primera letra corresponde al número 1, la segunda letra del alfabeto o del alefato corresponde al número 2, y así hasta el número 10, y luego la letra undécima corresponde al 20, y la duodécima al 30, y así de 10 en 10, y luego llegar al 100, de 100 en 100, y así sucesivamente. Cada letra tenía un valor numérico. Eso se conoce como la gematría. Eso es importante. ¿Quiénes hicieron eso? Especialmente los hebreos, los griegos y los romanos. Por eso cuando a uno le dicen escribe el número romanos son letras, no son símbolos numéricos como los tenemos nosotros en el mundo occidental. Entonces, eso es lo que han hecho muchos para poder sacar cábalas. Entonces, usando la gematría hebrea y griega, es decir, que tiene un valor numérico cada letra, ellos dicen lo siguiente: el 666 corresponde a la sumatoria del nombre Nerón, dicen algunos. Es decir, las letras N, E, R o N, si se usa esta gematría, nos da 666. Entonces, ¿quién es la bestia? ¿Cuál es la marca que se impone en la frente o en la mano de los seguidores? Nerón. Es decir, el emperador exigió que fuese adorado y todos los que seguían este emperador, que se sometían a sus designios, debían reconocerlo como señor, porque él los marcaba o les ponía un tatuaje en su frente o en su mano como si fueran sus seguidores. Eso dicen unos. Otros hacen esta misma sumatoria con este código numérico y concluyen que ese nombre o ese título es el nombre que se le atribuyó o que se atribuye a sí mismo el Papa de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Que es Vicarius Filius Dei,
en latín, es decir, el vicario o el Hijo de Dios, vicario de Cristo, y entonces al sumar ese nombre o ese título da 666, a otro les da 616. Entonces, ¿quién es el que marca? El Papa de Roma. Es decir, el Papa o el papado o el sistema papal es la marca que se impone sobre los seguidores que adoran a la bestia. ¿Y cuál es la adoración? Pues la idolatría. ¿Y cuál es la bestia? La Iglesia Católica Romana. Esas son las conclusiones que muchos sacan. Nosotros estamos diciendo que no estamos de acuerdo con esas interpretaciones. No porque no haya maldad en estos sistemas o en estos imperios, sino porque no puede ser que estas sean las verdades que la Biblia nos esté diciendo, ¿sí? Y otros más sacan otras conclusiones diferentes, ¿sí? Para decir que la bestia es el presidente anterior de los Estados Unidos porque la sumatoria de su nombre, ¿sí? Y como tiene origen musulmán, origen islámico, entonces la sumatoria de este nombre Obama da 666. Y así pudiéramos sacar muchas sumatorias, posiblemente hasta el nombre suyo le dé 666, ¿sí? Otros dicen que este nombre es el nombre o el número del baloto, que son 6 filas de 6, 6 por 6, 36, y sumados todos los números del 1 al 36 nos da 666, así que no lo vayan a comprar, porque quedan marcados con la bestia. Y todas estas son cábalas espectaculares, llamativas, imaginativas, especulativas, que se han usado a lo largo de los tiempos. Sin embargo, queridos hermanos, nada de eso es verdad. Ni el microchip, ni estas cábalas numéricas, ni estos códigos secretos de la gematría de estos idiomas originales, nada de esto es cierto porque todo es especulativo. Si decimos que la bestia es Nerón, pues Nerón simplemente tuvo un periodo en la historia posterior de Jesucristo, pero no ha ocupado todos los periodos de la historia, es absurdo, ¿sí? Si decimos que la bestia o la marca es el sistema papal, pues simplemente es un periodo de la historia de la Iglesia en Occidente, pero no es universal y no es común a todos los periodos. Si decimos que la marca es el microchip se inventó en 1958 y las primeras computadoras electrónicas en 1930, entonces tampoco corresponde a todo ese periodo. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Para poderlo descifrar tenemos que descifrar el nombre y el número y la marca. Y esos tres nos da como resultado simbólico, como resultado en el texto bíblico metafórico 666. La pregunta es, ¿por qué se usa un número? Si ustedes miran en el texto, en 4 oportunidades nos habla de un número. Es decir, es muy importante el número. Y recordemos que en todo el libro de Apocalipsis hemos visto muchos números, desde que comenzamos en el primer capítulo, ¿cierto? Hay 7 iglesias, 7 estrellas, 7 ángeles, 7 sellos, 7 candeleros, 7 trompetas, 7 copas, ¿sí? 4 seres vivientes, 24 ancianos, 144,000, 12,000 de cada tribu. Hemos visto muchos símbolos de números, ¿sí? Nosotros no somos numerólogos, ni hacemos cábalas con los números. Sabemos que los números en la Biblia cumplen un propósito, en algunos casos literal, en otros casos metafórico. En el caso del libro de Apocalipsis, los números son metafóricos, es decir, tienen un valor simbólico para representar algo. Algo de lo que sí podemos estar seguros es que en la época en la que Juan está escribiendo, había mucha muerte de cristianos. ¿Quiénes estaban matando a los cristianos en ese momento histórico específico? Los emperadores eran bestiales matando cristianos, ¿sí? Tito, Domiciano, Nerón y otros emperadores estaban matando muchos cristianos, entre ellos casi todos los apóstoles. Entonces había muchas estadísticas de números de cristianos muertos. Posiblemente esa sea la razón por la cual aquí se usa un número, como para mostrar que mientras este sistema imperial mataba a cristianos, este mismo sistema estadístico es usado como un símbolo para describir este imperio que causaba tanta muerte y tanto dolor. Entonces, a buen entendedor, una marca, un nombre y un número, para describir que todo esto es la realidad
de la bestia. Entonces vamos nosotros a ubicar. Ya dijimos la semana pasada que la marca tiene que ver con la depravación total humana, que la marca tiene que ver con el pecado, porque el hombre violó la ley, debiendo cumplirla, al violar la ley quedó esclavo del pecado y como sentencia sobre sí mismo la ira condenatoria. Entonces, intentemos descifrar lo que nos quiere decir aquí el texto bíblico. Cuando nosotros vamos a Génesis 3, Génesis 2, el Señor le dice a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podéis comer, pero no comáis del árbol que está en el medio, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Y la Biblia dice que ellos comieron en el capítulo 3 y ellos efectivamente, como la Biblia lo dice, ellos quedaron muertos en delitos y pecados. Y la Biblia nos va a decir en muchos lugares de la Escritura que realmente el hombre quedó muerto. No fue casi muerto, no fue medio muerto, sino que realmente quedó muerto espiritualmente para con Dios, ajeno a Dios, ¿sí? No ignora y desprecia todo lo relacionado con Dios, porque una consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Entonces, la marca que el hombre tiene sobre sí mismo como consecuencia propia del pecado se llama la muerte. Porque el día que de él comiere, ciertamente moriré. Y la Biblia dice, todo aquel que peque debe morir. La marca que está describiendo aquí como número de hombre ya no es una descripción de la condición propia del hombre desde la perspectiva del reino, sino una descripción de la condición propia de él desde la consecuencia. En tal sentido, esa consecuencia es la muerte. La marca es usada para marcar, es decir, como una señal o una indicación de propiedad, ¿cierto? En la época antigua eran marcados los esclavos. Todos los esclavos, especialmente en los imperios, eran marcados, o se les ponía una marca en la oreja o en la frente, y de esa manera quedaban como propiedad de un amo o de un imperio. Y también eran marcados los soldados. En algunos de los ejércitos antiguos, los soldados se tatuaban con marcas incandescentes en la frente o en la mano o en la oreja, y de esa manera era una forma de indicar que ellos pertenecían a un amo o a un dueño, porque estaban marcados, y esa marca indica propiedad. Entonces es importante, porque cuando la Biblia está diciendo aquí de que la bestia tiene una marca, pues no es la marca propia de la ley de Dios que puso en la conciencia, porque la marca que Dios puso en la conciencia es indeleble, ¿sí? No es visible, no es un tatuaje, no es una cicatriz visible o evidente. Sin embargo, la marca del pecado sí es evidente, es visible, es una marca que se puede ver, ¿sí? Y esa marca es la marca del pecado, que trae como consecuencia la muerte. Entonces yo quiero que en esta mañana nosotros pensemos que la forma como la Biblia nos permite relacionar la marca de la bestia como una parte del número humano tiene que ver con una consecuencia natural. Y esa consecuencia natural es la muerte. Es decir, el primer aspecto de esta simbología que infringe o que aplica este sistema bestial o numérico a los seguidores es una marca, y esa marca es la muerte. Todos nosotros vivimos en una realidad de muerte, cargamos una consecuencia de muerte por el pecado. Esa es una señal de muerte. Yo quiero que ustedes lean conmigo Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La Biblia dice que uno de los propósitos de Satanás es hurtar, matar y destruir. Es decir, trae como resultado la muerte. La muerte espiritual. Todos estamos muertos en delitos y pecados, lo dice la Biblia. Y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos. Entonces lo que la Biblia nos va a decir es que una forma evidente para nosotros entender este número de hombres es la muerte espiritual. Todos estamos
muertos, y todos los que adoran la bestia estarán muertos por siempre, porque no son objeto de la misericordia de Dios, de tal manera que a ellos no les alumbrará la luz de Cristo para encontrar la vida en medio de su condición de muerte. Entonces, esto es lo primero que tenemos que notar. Isaías capítulo 1, versículo 14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y luego en Mateo 12, 38 al 40 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Queremos señal, no hay señal, les dice Jesús. Los únicos que exigen señal son los adúlteros y pecadores. ¿Y cuál señal es la única que tienen? La señal de Jesucristo, que murió para condenarles a ellos por sus maldades. La señal que pesa sobre ellos es una señal de juicio condenatorio, porque ellos están esclavos en sus pecados y están muertos espiritualmente. Entonces, a buen entendedor, la muerte es un indicador de que estos pueblos o estos seguidores de estos sistemas políticos y religiosos adversos están muertos en delitos y pecados. ¿Cómo sabemos que están marcados con la bestia? ¿O con el número de la bestia? ¿O con la marca de la bestia? Porque están muertos espiritualmente. Todos los que están muertos tienen la marca de la muerte, o la marca que indica la propiedad o que su servicio a Satanás. Éxodo 13:9 dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces, queridos hermanos, a buen entendedor tenemos que comprender, como dice el texto, que aquí hay sabiduría. Y la sabiduría no es simplemente enigmática o de ciencia ficción, sino la sabiduría es la sabiduría que viene de Dios y que se nos revela en la historia de la redención. Esa sabiduría es que el hombre, en el momento en que pecó, quedó muerto espiritualmente y quedó marcado con esa señal de muerte o con esa cicatriz de muerte que hay en su vida y en sus obras, de tal manera que él sigue a la muerte y trabaja u obra a favor de una cultura de muerte. Y eso es evidente en la sociedad en la que nosotros estamos. Nosotros vivimos en una cultura de muerte. Algunos piensan que esta sociedad es mucho más benévola con la vida que otras sociedades. Y no es cierto. ¿Desde cuándo entró la muerte a la tierra o al hombre o a la humanidad? Desde Génesis 3. Y desde Génesis 3 solo hay muerte en la sociedad. Y no estoy hablando de la muerte física por longevidad o por muerte natural. Estamos hablando de la muerte como consecuencia del pecado. La muerte espiritual, pero también la violencia, la agresión, toda la alteración al diseño, porque nosotros vivimos en una sociedad de muerte. Génesis 3 hay muerte, Génesis 4 hay muerte y sucesivamente hay muerte. Dice la Biblia que hay violencia y hay maldad. Eso es una consecuencia propia de la marca de la bestia. Pareciera ser que nosotros vivimos en una cultura donde se adora la muerte, donde la muerte es casi un privilegio o un honor, y muchos se glorían o se enaltecen de tener muchos muertos en su lista o en su historia de vida. Entonces, a buen entendedor, la marca de la bestia es la marca de la muerte, como una consecuencia propia de la realidad del pecado. ¿Me hago entender? Dios dejó la ley, el hombre violó la ley y cayó en pecado, y trae como consecuencia eterna la ira de Dios, pero también como realidad natural por la violación de la ley, la muerte. La muerte. Todos los hombres están muertos en delitos y pecados. No hay ninguno con vida. No podemos nosotros decir que el hombre está medio muerto, como muchos movimientos y muchos cristianos creen, que el hombre no está muerto, que el hombre está adormecido, que está con posibilidades,
que solo necesita un empujoncito, una ayudita. La Biblia dice que literalmente él está muerto, y nosotros creemos eso, lo creemos porque la Biblia lo dice y también los sistemas doctrinales que tenemos lo corroboran. El segundo aspecto que tenemos que nosotros identificar es el nombre de la bestia. Si la marca es la muerte, si esta bestia lo que marca es con la muerte, es decir, todo lo que estas personas piensan y cómo actúan o cómo obran es en muerte, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la bestia? Algunos dirán que Nerón, otros que el Papa, otros dirán, los adventistas dicen que es el domingo, el nombre de la bestia, porque se cambió del sábado al domingo. Nosotros nuevamente creemos que no es esto, estamos hablando de las consecuencias del pecado. Y yo quiero que nosotros nos devolvamos un poquito al capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. El mismo capítulo, versículo 17, el nombre de la bestia. ¿Cuál es el nombre del capítulo 13, versículo 1? Blasfemo o blasfemia. El estado es blasfemo y el nombre es blasfemia. Es decir, lo que hace este sistema o lo que pregona este sistema o lo que produce este sistema es una resistencia a la voluntad de Dios. En consecuencia, su acción y su trabajo es blasfemar. Y él tiene un nombre que es un nombre supremamente interesante, que es blasfemia. ¿Sí? Algunos lo llaman Nerón, emperador, papa, político, sistema, reyes, gobernantes, pero Dios lo descifra con claridad y con precisión. Este sistema que tiene múltiples campos de acción en el gobierno y en la justicia es un nombre blasfemo. Entonces vamos al final del capítulo 13. ¿Cuál entonces es el nombre de la bestia? Ya está descifrado en el capítulo 13, versículo 1. El nombre es blasfemo. Blasfemo. Fíjense que entonces no es Nerón. Porque Nerón no fue el primero que blasfemó en la historia o en la humanidad. ¿Quién fue el primero que blasfemó en la historia de la redención? El que se levantó en contra de la ley de Dios, el que desconoció la voluntad de Dios, el que se rebeló contra Dios y por lo tanto se le identifica como un blasfemo o como un adversario o como un diablo. Satanás. Satanás, porque Satanás pretendió alterar el diseño de Dios, resistir la voluntad de Dios, oponerse a su plan, y por lo tanto él fue constituido o fue nominado como un blasfemo y destituido o desterrado del cielo y arrojado a la tierra. ¿Quiénes son los que la Biblia dice que siguen las disposiciones del dragón? La bestia 1 y la bestia 2. Y no solo la bestia 1 y la bestia 2 como sistemas político y religioso, sino todos los seguidores o los que están bajo esta cubierta política y religiosa, sus nombres se pueden llamar, o se puede decir que su nombre es blasfemo o blasfemia. Y esto es supremamente importante para nosotros, porque recuerden que estamos describiendo un sistema, no una persona. Entonces todo el sistema, contrario a la voluntad de Dios, a nivel político y a nivel religioso, es un sistema blasfemo. Entonces los que siguen este sistema, ¿cómo los pudiéramos llamar? Blasfemos, porque están en contra de la ley de Dios, porque resisten a la ley de Dios, porque se oponen a la ley de Dios y en consecuencia son enemigos de Dios, porque el plan de Dios es que le adoremos a Él, pero el plan de la bestia, el propósito de la bestia y del dragón es que reneguemos de Dios y le rindamos culto a la bestia. En consecuencia, todos los hombres sin Cristo son blasfemos. El texto nos va a decir que esta bestia tiene un nombre. El nombre de la bestia, aquí hay sabiduría, a buen entendedor. El nombre del capítulo 13, versículo 1.
Entonces, ¿cuál es el nombre de este sistema? Blasfemo. Hermanos, esto tiene muchísima profundidad. Por eso la mayoría de nosotros nos equivocamos en nuestros estudios y terminamos divagando diciendo que es fulano o aquel u otro, porque no queremos entender que todos los hombres sin Cristo son blasfemos. Lo dice Romanos capítulo 1, 2 y 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien quiera, no hay quien busque a Dios, aún se desviaron. ¿Qué dice? ¿Qué sale de los labios del impío? Veneno de áspides, engaño, maldad, perversión, porque todos son unos blasfemos, que no quisieron tener en cuenta a Dios, que se apartaron de su voluntad y Dios los dejó a su propio desvarío, a su propio engaño, de tal manera que ellos ahora hacen honor a un nombre que es el nombre humano o la consecuencia natural que ellos tienen por sus pecados, que es la blasfemia. Es decir, son enemigos de Dios. Si ustedes quisieran revisar ahí mientras yo voy compartiendo y avanzo, el capítulo 3 en muchos lugares habla de adoración, de adorar, de rendir culto, pero no de rendir culto a Dios. Todo el capítulo 3 está enfocado en rendir culto y tributo y reverencia y reconocimiento como una deidad a Satanás o al dragón o a las bestias. Es decir, todo el capítulo 3 se configura un sistema blasfemo, no un sistema de culto legítimo, sino todo un sistema religioso blasfemo con anuencia política y religiosa y civil, con toda la anuencia de los sistemas ideológicos, se han configurado para tipificar un sistema blasfemo de culto. ¿Culto a quién? Culto a los sistemas políticos, culto a los líderes religiosos, culto al hombre, culto al cuerpo, culto a sí mismo, culto a sus sistemas de fe, culto a sus líderes, pero no el culto que Dios demanda para sí. Porque el culto que Dios exige es un culto reverente y solemne que se llama adoración. Pero el que Satanás demanda, Dios lo llama blasfemia. Esto es importante que nosotros lo notemos. Porque muchos pensamos que los demás cultos son cultos legítimos. De hecho, nuestra Constitución, en los artículos que habla de la libertad de culto, pues da la libertad para que cualquiera que quiera tener un auditorio abierto a un culto, pues lo tenga, con respaldo civil o con respaldo religioso. Pero la Biblia dice que el único culto válido o verdadero es el que se tributa a nuestro Dios de acuerdo a las Escrituras. Todos los demás son sistemas blasfemos o perversos. Entonces, el texto está diciendo, y que ninguno que no tuviese el nombre de la bestia pueda comprar ni vender. Aquí hay sabiduría. Este es un número humano, es decir, es una condición humana, es una realidad humana. ¿Cuál es la realidad humana referida al nombre de la bestia? Dijimos que la realidad humana relacionada con la marca es la muerte. ¿Cuál es la segunda realidad humana evidenciada por la condición depravada a través de este sinónimo o de este sustantivo del nombre de la bestia? Dijimos que el nombre es blasfemia. ¿Cuál es la realidad? Enemistad. Porque todo aquel que blasfema contra Dios es enemigo de Dios. La Biblia lo dice. Si todos los que blasfeman contra Dios son enemigos, entonces ¿cuál es el número de la bestia? ¿Qué demuestra o qué evidencia como realidad común? Que todos somos enemigos de Dios. Nos constituimos enemigos de Dios porque desconocimos su ley y desconocimos el deber supremo de adorarle exclusivamente a Él. Dos realidades, la muerte y la enemistad. Todos los hombres desde Adán, por el pecado, somos enemigos de Dios y estamos muertos en delitos y pecados. Aquí dice que hay sabiduría, porque la sabiduría es que esta es una realidad humana y tiene que ser entendida adecuadamente. No pertenece a un líder imperial, no pertenece a un periodo de la historia, sino que todos los hombres, como dice el versículo 16, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tuviesen el nombre de la bestia. Es decir,
hacía que ricos y pobres, grandes y pequeños, esclavos y libres, fueran enemigos o blasfemaran contra Dios. Ezequiel capítulo 20, 12 dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Cuál es una señal que Dios nos dejó a los creyentes? Su ley y su deber de adorarle. ¿Por qué estamos hoy reunidos en este lugar? Porque es un deber que Dios nos dio. Y porque además de un deber, el Espíritu Santo lo produce, ese querer como el hacer en nosotros, de tal manera que estamos felices en el día del Señor reunidos aquí. Pero los que no tienen al Señor en sus corazones, ¿qué hacen en el día del Señor? ¿A quién adoran? ¿O contra quién blasfeman? Contra Dios, porque menosprecian el día del Señor, porque no toman esta señal visible de adoración pública que el Señor nos estableció, porque ellos cambian el diseño, no solamente están en contra de la vida, sino que están en contra de todo lo que signifique principios de diseño y principios establecidos por Dios, porque menosprecian su palabra. Aquí hay sabiduría, no es Nerón, ni es el Papa, ni es un presidente norteamericano, ni latinoamericano, el que marca. No, la marca es la marca del pecado, que trae como consecuencia la muerte y trae como consecuencia la enemistad. Todos muertos en delitos y pecados, todos constituidos enemigos de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 dice: y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los únicos que santifican el día del Señor? Los creyentes, los hijos, porque los que están marcados con la marca de la bestia, pues a ellos ni les interesa, ni les conviene, ni les gusta, porque ellos son unos blasfemos. No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el nombre que ellos tienen. Hoy quisieran todos los hombres en el mundo llevar un nombre acá, y es dignidad, ¿sí? Derechos. Pero la Biblia les da un nombre que es un nombre sabio y para los entendidos adecuado, y es blasfemos. Todos los hombres sin Cristo tienen en su frente ese nombre que Dios les puso como consecuencia propia de su rebeldía, y es blasfemos. Ahí se cae todo el discurso de los derechos humanos, y todo el discurso de la dignidad humana, y todo el discurso del valor, y todo lo que el humanismo quiere promover para nosotros como derechos propios o valores propios, porque la Biblia dice que la marca y el nombre que nos identifica a nosotros es la muerte y el ser enemigos de Dios, es decir, blasfemos contra Dios. Éxodo 31, 12 al 17 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardáis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo o permanente o eterno. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Hasta cuándo el Señor nos dejó el deber obligatorio de reunirnos en un día para adorarle? Por siempre. No fue solo para el pueblo hebreo, no fue hasta antes de la dispersión o de la cautividad, no fue simplemente hasta la destrucción del templo en el año 70. Es una señal, es un símbolo, es un deber perpetuo por todas vuestras generaciones. ¿Cómo nuestros hijos van a aprender a guardar este día si no los traemos para que se vayan entrenando?
¿Cómo las nuevas generaciones obedecerán este deber perpetuo si nosotros no les enseñamos el valor intrínseco de esta norma como un acto de adoración reverente? Los que desprecian el día del Señor se asemejan a los que blasfeman, porque los que blasfeman no les importa el día del Señor. Ellos tienen un nombre y es el nombre de blasfemia, en contra de Dios, rebeldes, enemigos de Dios. Y en tercer lugar nos habla del número de la bestia. Entonces, para nosotros descifrar el número de la bestia, hay que hacer cuentas. Y es importante lo que nos va a decir acá el texto. Lo primero dice que ninguno pudiese comprar ni vender. Y nos pone en el marco de transacciones, de negocios, de compra y venta, ¿sí? De adquisición, de negocios, de economía. Es importante el texto bíblico que no pone toda la verdad en términos espirituales como muchos quisieran, o que espiritualizan todo, sino que el texto bíblico nos pone en las relaciones propias de la vida, que implican acciones económicas, acciones de trabajo, negocios, compra, venta, transacciones, dinero, números, y por eso el texto nos ordena hacer cuentas y encontrar que hay sabiduría en este nombre. Todos nosotros hacemos transacciones a diario, de negocios, de comprar, de vender, pasa dinero por nuestra mano, tenemos inversiones, todos, en la sociedad en la que vivimos, y eso no es nuevo, eso viene desde Génesis 3. Desde Génesis 3 Dios le ordenó al hombre que haga transacciones, que haga negocios, que siembre, que señoree, que administre, que invierta, que haya producción, que haya economía. Dios le ordenó, es una ordenanza divina. Eso no fue que se lo inventó la bestia, que haya economía y que haya negocio, haya inversión. La productividad, los negocios, las inversiones hacen parte del diseño de Dios para el hombre puesto aquí en la tierra. Hace parte del mandato cultural, señorear, administrar, invertir y producir. Por eso es importante que seamos productivos, porque la Biblia nos ordena ser productivos. La Biblia nos ordena ser trabajadores. 6 días trabajarás y producirás. La Biblia no solamente nos dice que trabajemos, la Biblia nos ordena producir. Uno puede trabajar mucho y no producir nada, ¿sí? Y el Salmo 127 lo dice, muchos trabajan de sol a sol y en la noche lo único que tienen es cansancio y agonía y no han producido nada al final del día. El plan de Dios es que trabajemos y produzcamos, es decir, que haya abundancia, que haya productividad, que haya resultado de la labor de nuestro trabajo y que no trabajemos en vano y que el salario no lo recibamos en bolsillo roto. Ese es el diseño de Dios. ¿Para qué? Para su propia gloria, para que su nombre sea exaltado. Y dice la Biblia, cuando Dios te prospera económicamente, no piense que tú lo hiciste por tus fuerzas. Cuando Dios te prospera la tierra donde te lleva, no saques pecho diciendo por mi inteligencia o mi sagacidad o por mis títulos o por mi habilidad, sino levanta tus ojos al cielo y di, porque Jehová Dios le plació prosperarnos, para que esa prosperidad la invirtamos para su reino y para su gloria. Ese es el diseño de Dios. Los negocios, la economía, los números, las inversiones, las producciones, la venta, la compra pertenecen a Dios. No pertenecen al mundo, no son del diablo. Si fueran del diablo ni siquiera pudiéramos recibir un salario o tener un trabajo. Pero muchos satanizan todas las relaciones comerciales o las relaciones económicas o las inversiones y los negocios porque dicen que eso pertenece a la bestia. No, hermano, lo que pertenece a la bestia es la esclavitud en el trabajo. Lo que pertenece a la bestia es todo el engaño de los negocios ilícitos y del dinero ilícito, y la ambición y la codicia. Eso sí pertenece a la bestia y está censurado en la ley de Dios. Dice la Biblia que debemos estar contentos con lo que Dios nos da, agradecidos, y que debemos ser generosos. Pero cuando usted es tacaño, ahí sí usted tiene el número de la bestia. Esa sí es una marca comercial de la bestia, la tacañería, o la tacañez, o la ambición, o la codicia, o la falta de gratitud, o la falta de servicio con lo que Dios nos da. Eso sí es marca de la bestia. O cuando nos volvemos esclavos de los negocios,
Cuando creemos que dependemos es de nuestra esclavitud, Dios nos ordenó trabajar 6 días, pero también nos ordenó descansar un día. Es una orden de Dios, no es una orden de la Organización Mundial del Trabajo, ni de la Organización Mundial de la Salud. Eso no pertenece a los derechos del trabajador, ni legisla sobre eso el Ministerio de Protección Social. No, Dios legisla, 6 días trabajarás y harás todo, y el 7º día es descanso para nuestro Dios. Qué hermoso Dios en su diseño. No dice el 7º día quédate durmiendo, el 7º día vete de puente, el 7º día descansa y haz todas tus tareas atrasadas. No, el 7º día le pertenece en exclusiva a Dios. ¿Para qué? Para rendirle culto, porque nos dio fuerza para trabajar y nos hizo productivos 6 días de la semana. ¿Estamos de acuerdo? El texto nos va a poner en el ámbito de relaciones de trabajo y relaciones comerciales. Ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Los que sueñan pensando que es un microchip o que es un tatuaje en la frente o que es un reconocimiento facial, pues están muy lejos de noticia. Porque aquí lo que está diciendo la Biblia es que aquí hay otra consecuencia propia del pecado. La primera consecuencia del pecado es la muerte, que es una marca. La segunda consecuencia del pecado es la enemistad contra Dios, porque nos constituimos en blasfemos, es decir, que somos enemigos de Dios. Y la tercera consecuencia del pecado es la esclavitud. El pecado esclaviza. Y lo que está diciendo aquí es, hay una realidad natural en esta sociedad caída y en aquellos que siguen a la bestia, es que son esclavos del pecado. ¿Cómo se muestra esa esclavitud? A través de relaciones comerciales, a través de relaciones financieras, a través de relaciones laborales, a través de negocios, a través de inversiones, a través de vivir esclavos dependiendo de cosas materiales que realmente no nos dan la esperanza, porque la esperanza viene de parte de Dios. Dios nos ordena trabajar, pero nos prohíbe ser esclavos del trabajo. Dios nos ordena producir, pero nos prohíbe ser esclavos del dinero y pensar que nuestro Dios es el dinero y pensar que nosotros vivimos de lo que producimos, siendo que vivimos es de la gloria de Dios y de la generosidad de nuestro Dios. La Biblia nos prohíbe ser esclavos del dinero. ¿Por qué muchos no pueden servir más a Dios? ¿Se acuerda cuando Dios llama a unos y le dice, quiero que me sigan? ¿Y qué dijo el primero? Acabo de comprarme una yunta de bueyes que era como un BMW en nuestra época y tengo que probarlo. ¿Sí? Me acabo de comprar una máquina, acabo de invertir en un negocio y tengo que ver primero la utilidad de ese negocio y luego con gusto te serviré. ¿Sí? La mayoría de nosotros hoy en día en esta sociedad vivimos esclavos del trabajo y esclavos de relaciones comerciales y esclavos de dinero. Y lo que nos está diciendo aquí, hay sabiduría. Los creyentes trabajamos para la gloria de Dios, somos responsables y diligentes en nuestro compromiso de servir y de producir, pero no podemos constituirnos esclavos del trabajo, ni esclavos del dinero, ni esclavos de los negocios, porque cuando nos constituimos esclavos de las cosas o de las personas o de las relaciones, inmediatamente tenemos la marca de la bestia y ya no tenemos la marca de la bestia. Somos libres de la esclavitud del trabajo y libres de la esclavitud al dinero y libres de la esclavitud a las personas, porque nosotros hemos sido constituidos siervos de Jesucristo. Hermanos, una de las marcas de esta sociedad es la esclavitud. Y ustedes lo pueden corroborar. ¿Por qué muchas madres no se quedan cuidando a sus hijos en los hogares? ¿Cuál es una razón por la cual no se quedan en los hogares cuidando a sus hijos? Porque estamos esclavos del trabajo. Y porque nosotros hemos aceptado engaños de esta sociedad, es que si no trabajamos los dos, no podemos nunca tener estabilidad. Es que si no salimos al mercado laboral, nunca podremos pagar esto o aquello, nunca tendremos una casita, nunca tendremos tantas cosas que a veces anhelamos y que son necesarias. Pero eso es un engaño de este sistema numérico, de ese sistema monetario y estadístico, de ese sistema comercial que se llama dinero, que se llama finanzas.
nos hemos vuelto esclavos. Entonces salimos temprano, volvimos noche y nuestros hijos están abandonados, las parejas están separadas y al final del día, ¿qué cosechamos? Salmos 127 y 28. Pan de dolores. Ni siquiera conciliamos el sueño muchas veces. Estrés, angustia, irritabilidad, desazón y todo el esfuerzo, muchas veces ese salario se consigue o se recibe en bolsillo roto, que no sirve. No se ve retribuido en gratitud, en unidad, en estabilidad emocional para nuestros hijos y mucho menos en que nuestros hijos sean discipulados como la Biblia lo ordena, que ellos deben ser discipulados para el reino de Dios. Posiblemente tenemos casa, tenemos inversiones, tenemos negocios, tenemos CDT, tenemos tarjetas de crédito, tenemos solvencia. Bueno, eso está bien, pero ¿y lo otro? ¿Se acuerdan a Marta y María? Marta, esclava de comprar, de producir, de invertir, estás en muchos quehaceres, pero has dejado la buena parte, la cual tu hermana ha elegido y no le será quitada. Yo veo aquí, queridos hermanos, en esta marca, una marca de transacciones, de negocios, de esclavitud. No es malo los negocios, si son lícitos no es malo, los debemos hacer. ¿Qué es lo malo? Negocios ilícitos, ambición, codicia, materialismo. Eso es pecaminoso, porque ese será nuestro ídolo, ese será nuestro Dios. ¿Qué es lo malo? La esclavitud del trabajo. Lo malo es pensar que nosotros vivimos y dependemos de nuestras fuerzas y no de nuestro Dios. Hermanos queridos, la Biblia nos ordena tener la perspectiva correcta. Y si alguien tiene la perspectiva correcta es usando la Escritura. Cuando uno mira al pueblo de Dios y toda la legislación, Dios ordenaba no solamente un día de descanso, sino muchos días de descanso. Había un día de descanso a la semana, pero en el año habían muchos días de descanso. ¿Se acuerdan las fiestas? 7, y luego otros 7, y luego otros 7, y más tiempos de descanso, pero no eran de descansos de irse uno a Hawái ni a los paraísos fiscales, sino eran tiempos para descansar en Dios, para descansar en familia, para fortalecer relaciones, para adorar a Dios, para ir al templo, para ir a la sinagoga, para ser nutridos espiritualmente, es decir, tener la perspectiva del reino de Dios. Nosotros apenas nos dan un día libre, ¿en qué pensamos? En tomarnos el puente y llegar el martes. Nos dan un día libre y no pensamos vamos a estar en familia, vamos a hacer un almuerzo en familia, vamos a visitar un enfermo, vamos a ir a la iglesia, vamos a compartir con otra familia. Lo primero que pensamos es tarjetas de crédito, hasta el tope, sobregiros. Porque ¿cómo no aprovechar si tenemos un día libre? Aquí lo que dice es la marca de la bestia es el engaño de las riquezas, el engaño de la esclavitud, el engaño de los negocios, el engaño del dinero. Aquí hay sabiduría, hermanos. ¿Tienen entendimiento? Entiendan. No sean esclavos del dinero. No seamos esclavos de las cosas materiales. Las cosas materiales tienen cierto valor y cierta utilidad, pero no nos traen ningún bien a nivel espiritual y a nivel de la unidad y del gozo y la gratitud y la esperanza. Muchas veces es todo lo contrario, nos traen más angustia. ¿Cuántos de nosotros esclavos de deudas y sufriendo que ni siquiera podemos disfrutar el almuerzo del día porque estamos esclavos de deudas y de acreedores y de tarjetas y de giros? Hermanos, eso no tiene nada que ver. Por eso la Biblia dice, no debáis a nadie nada, porque el que debe es esclavo de su acreedor. Es decir, se constituye un siervo de a quien le debe. Y la Biblia lo dice, no salgas fiador de tu hermano, porque cuando sales fiador te vuelves, pierdes tu libertad, pierdes tu gozo y ya tienes toda una problemática acumulada. El plan de Dios es que trabajemos y disfrutemos el trabajo y que esa utilidad que recibimos, que es suficiente provisión de Dios, nos sea grata y que tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Pero ¿saben qué es lo que pasa?
nos ganamos un salario mínimo y ¿qué estamos diciendo? ¿Cuándo me podré ganar 2? En lugar de decir gracias a Dios por ese salario mínimo que recibo. ¿Cuándo me podré ganar 2? Y cuando podemos ganarnos 2, ¿qué decimos? Yo sería feliz con 3 o con 4. Y no nos saciamos. Cuando pensamos así, tenemos la marca del impío, que la marca del impío es la esclavitud. La esclavitud en su pecado, en su condición, en su codicia, y no en vano en la ley de Dios, por lo menos 2 mandamientos directos tienen que ver con las finanzas, con el dinero, con las inversiones. Si la Biblia dice en el Nuevo Testamento, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en las cosas de Dios, ahí estará su corazón. Si tu tesoro es riquezas, dinero, compras, inversiones, ahí está su corazón. A buen entendedor, 666. El número de la bestia son 3 consecuencias propias del pecado. Como Dios puso una marca en la mente de todo hombre, que es su ley, y violamos su ley, nos constituimos pecadores depravados, somos objeto de su ira. Hay 3 consecuencias terribles que permanecerán en la vida de todo hombre y de toda sociedad: la muerte, la enemistad y la esclavitud. Aquí hay sabiduría, una marca, un nombre y un número. ¿Y por qué se menciona tanto el número? Porque posiblemente es donde más tenemos que comprender que todos nuestros números y nuestras estadísticas tienen que ser puestas a los pies del Señor Jesucristo para que Él tenga cuidado de nosotros. Que todos nuestros números y nuestras finanzas tienen que ser puestas ante el Señor. ¿Cuántos de ustedes cuando reciben su dinero, su salario diario o quincenal o mensual, lo primero que hacen es orar a Dios dando gracias? ¿Cuántos de ustedes cuando reciben su dinero lo primero que hacen es decir, Señor, gracias porque esta es tu generosa provisión para mí, para mi familia, y voy a cumplir el mandato bíblico? Si es que reciben un sueldo juntos, ¿no? Porque a veces cuando se recibe ya está todo descontado. Es decir, no se recibe. ¿Cuántos de nosotros decimos, bueno, Dios ordena que o Dios me dice que este dinero es de Él y lo tengo que poner a sus pies? Y tengo que reconocer que le pertenece a Él y debe ser invertido para su adoración o para su gloria. La mayoría no hacemos eso. La mayoría cuando hay un puente festivo no oramos, Señor, ¿es tu voluntad que viajemos? ¿Qué es lo primero que decimos? Tengo cupo en la tarjeta. O me llegó una promoción de viaje económico. Y ya adquirimos gastos y gastos y gastos y nosotros nos volvemos esclavos de un mundo esclavizado por las finanzas. Hermanos queridos, aquí hay sabiduría. La bestia no nos marca con un número en la frente. ¿Sabe cómo nos marca? Con deudas y con esclavitud financiera. Pero gracias sean dadas a Jesucristo, porque aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, Él les dio vida. Es decir, ya no estamos muertos, tenemos la vida de Cristo, que es el Evangelio. Y aquellos que eran enemigos de Dios, Cristo los reconcilió. De tal manera que ya no somos blasfemos, sino que somos hijos recibidos en la casa con los privilegios de la mesa del Cordero, de tal manera que ya no somos enemigos, sino fuimos llamados amigos de Dios. No blasfemos, sino adoradores en espíritu y en verdad. Y aquellos que están esclavos del pecado fueron libres de la esclavitud del pecado, de tal manera que ahora nosotros hemos sido hechos siervos de Jesucristo. Esta marca opera para los hijos de desobediencia, pero nosotros, por supuesto, por estar en esta condición caída, redimidos por gracia, pero aún pecadores y con una condición depravada permanente mientras estemos aquí, pues tenemos vestigios de esos 3 aspectos, de esa condición de muerte, de esa condición de enemistad y de esa condición de esclavitud. Hermanos, a buen entendedor, no podemos abrazar esta sociedad de muerte porque nosotros estamos en vida. No podemos seguir en la blasfemia de este mundo que desprecia la ley y el diseño de la palabra y el diseño de Dios, porque nosotros tenemos el Evangelio y sabemos que es la verdad. Y no podemos seguir esclavos del mundo, ni de las personas, ni de las relaciones financieras, porque nosotros ya somos libres en Cristo Jesús para buenas obras.
Todo lo que hagáis, hagadlo confiando en el Señor. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias por ayudarnos a entender que estas realidades son comunes a una sociedad caída que desde Adán cosecha consecuencias nefastas por su rebeldía a tu ley y por su depravación total. No solamente hemos violado tu ley deliberadamente, sino que además de eso recibimos tu ira. Aquellos que están sin Cristo, aquellos que no tienen el beneficio de la gracia, pues permanentemente con estas tres realidades de pecado que son la muerte, la enemistad y la esclavitud contra ti. Y nosotros estábamos en esa condición, pero tú nos mostraste tu misericordia a través del Evangelio. Nos diste vida estando muertos, nos amistaste siendo enemigos y nos libertaste siendo esclavos. Y ahora estamos en ti para que vivamos para ti, guiados por ti, para tu gloria, y no bajo este sistema blasfemo, bestial, reptilesco, dragónico, rastrero, que es el mundo y sus consecuencias. Tenemos esperanza y tenemos una ley sublime y un encargo sublime de vivir para ti, nosotros y nuestros hijos y las generaciones que vengan después de nosotros, durante el tiempo que estemos aquí en la tierra. Vivir para tu gloria, dándote honor a ti, poniendo todo delante de ti, aún las finanzas, aún las inversiones, y pidiéndote perdón por nuestra falta de confianza, por nuestras deudas, por nuestra mala mayordomía, pidiéndote perdón por nuestra ambición, porque somos ambiciosos, codiciosos y además de eso tacaños. Perdónanos, por favor, porque pudiendo ser generosos no lo somos, y pudiendo ser gratos a ti, debiendo serlo, no lo somos, y además de eso somos malos mayordomos, desperdiciamos el tiempo, hacemos negocios ilícitos, entramos en relaciones comerciales con impíos, hacemos transacciones equivocadas y te ofendemos a ti y traemos consecuencias financieras adversas. Perdónanos y ayúdanos, por favor, para que aún las finanzas y las inversiones sean en la perspectiva de los principios del reino, de la adoración a ti y el reconocimiento al que todo lo puede y todo nos lo da. En Cristo Jesús oramos con mucha gratitud y suplicándote que nos auxilies, por favor. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.